En el plano personal vengo transitando desde atleta, entrenador, catedrático, metodólogo y directivo en las áreas de programación y estrategia del deporte de alto rendimiento, y evalúo a la figura del metodólogo como un componente clave en el proceso de organización estratégica para el desarrollo deportivo, de obtención de metas, de avance significativo en los resultados que se programen. Voy a tener que decirlo porque involuntariamente salió. Agradezco a la persona que hizo la presentación, pero no podía leer la palabra metodólogo y lo entiendo, no pasa nada. Simplemente es para que ustedes noten desde el proceso de organización deportivo y todos los componentes que participan en él, pues evidentemente aparece la palabra de deportista, atleta, etcétera. Y eso no tiene ninguna duda porque lo visualiza, lo tiene diagramado mentalmente y lo reproduce de una manera espontánea. Lo mismo sucede con la figura del metodólogo, perdón, del entrenador deportivo. Si dijera ahí la palabra entrenador, rápidamente la reproduce porque la visualiza. El término metodólogo deportivo dentro del proceso de organización, de programación estratégica del deporte, pues no es un concepto ampliamente dominado. Es por eso que le traigo esta plática centrada en 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es el metodólogo deportivo? ¿Qué función tiene el metodólogo deportivo dentro del sistema del deporte de alto rendimiento? Y entendamos el sistema del deporte de alto rendimiento desde las fases de iniciación, cuando seleccionamos el talento, lo detectamos y comenzamos a trabajar con él propiamente dentro de la fase de talento deportivo, donde adquiere el deportista ciertas habilidades y logra el tránsito hacia la alta competencia, lo que normalmente conocemos como alto rendimiento. Veamos el deporte de alto rendimiento como ese sistema, y dentro de esas fases del sistema, pues el metodólogo deportivo tiene sus funciones específicas que aporta a la calidad de ese proceso de preparación en la formación del deportista, desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Y también entendamos que el proceso de preparación no solo es el entrenamiento en su esencia específica, sino también lo integra la competencia. En eso estoy muy de acuerdo con el doctor Copey. Entonces, veamos a la figura del metodólogo en su concepto. ¿Qué es el metodólogo? ¿Qué función tiene el metodólogo deportivo? ¿Y qué aporta el metodólogo deportivo durante el proceso de preparación? Repito, entrenamiento, competencia, controles y todo lo que identifica los componentes que interactúan en el proceso de preparación del deportista. Y vamos a hacer mucho énfasis, por supuesto, en los deportes de combate. Primero, veamos actualmente. Bueno, antes de llegar a este tema de la definición del metodólogo, yo hice una revisión bibliográfica lo más extensa que pude en las plataformas digitales y vi muchas definiciones, inclusive ahí de Colombia. El doctor Garzón hace una definición precisa, también me gusta. En México también se hacen muy buenas definiciones acerca de la figura del metodólogo. Mucha bibliografía cubana también lo tiene definido. Pero la mayoría de esas definiciones se centran específicamente en la fase que dio producto al surgimiento de la figura del metodólogo, que es dentro de su campo de acción el eje técnico metodológico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las funciones del metodólogo a través de su campo de acción. Para encerrar todas estas funciones dentro de todo el accionar profesional del metodólogo deportivo, yo identifico el concepto del metodólogo deportivo definiendo que es un especialista en el sistema del deporte de alto rendimiento
con amplios conocimientos técnicos, metodológicos y de las ciencias aplicadas, que dentro del proceso de preparación deportiva coordina, supervisa las acciones y programas que garantizan la eficiencia y rendimiento integral de los deportistas, capaz de establecer y dirigir proyectos estratégicos para la superación de las metas y el desarrollo deportivo dentro del alcance de su entorno laboral. Vamos a tratar de desarrollar todo lo que conceptualmente define al metodólogo en sus funciones y en su aporte a partir de la siguiente descripción.